Ok, vamos a iniciar, vamos a orar para iniciar en esta ocasión el estudio de esta tarde-noche. Así es que alguno de ustedes quiere guiarnos en oración. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites estar unidos en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a ir a la lectura. La lectura hoy va a ser Juan capítulo 1, los versículos del 12 al 17, pero antes de leer, vamos a ver lo que nos dice aquí el estudio. Dice, a través del apóstol Juan, Dios hace la presentación del Hijo como la palabra viva, a través de la cual Él se da a conocer. Por lo tanto, en el Hijo está la vida y la vida es la luz de los hombres. Esta presentación tiene el propósito de enseñarnos la función que desarrolla que desarrolla Jesús, ahí me faltó, que desarrolla al darnos a conocer a Dios en la salvación del ser humano y en establecer su dominio para nuestra perfección. Todo esto con la finalidad de que nuestra fe esté cimentada en la verdad revelada por Dios y no en nuestros conceptos humanos. Entonces, una de las cosas importantes es que lo que creemos sobre esta comunión con Dios esté sustentado en la Biblia y no en nuestras ideas, porque aún como cristianos, a veces desconociendo algunos aspectos de la palabra, terminamos creyendo ideas de acuerdo a nuestro propio pensamiento. Dice, a fin de continuar con el sentido que lleva el texto, recordemos que en la lección pasada vimos que el verbo o la palabra venía a tomar el papel que había sido profetizado desde la antigüedad, su papel como el salvador de su pueblo. Sin embargo, este pueblo que le esperaba no lo recibió como tal. Así que partiendo del versículo 12, continuamos con el sentido del pasaje que nos sigue presentando a Cristo. Vamos a leer entonces Juan capítulo 1 del 12 al 17, un versículo cada quien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, que viene después de mí, es antes de mí, porque era el primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ok, bien. Dice, llenando entonces a partir del versículo 12, a todos los que hacen, reciben a Jesucristo, a todos los que reciben a Jesucristo, es decir, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les da como dice en la Nueva Biblia de las Américas, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, bien podría decir aquí, todos los que le reciben son salvos, pero el pasaje no se limita a eso, no se limita a la salvación. Lo que nos quiere decir con la frase llegar a ser hijos de Dios, literalmente es llegar a ser niños de Dios. Ok, dice la palabra griega tecna, que viene de tecnón, que significa niño, usada aquí se relaciona con ticto, que significa engendrar, dar a luz. Da prominencia al hecho del nacimiento en contraste con huyos, que destaca el carácter de la relación. Es decir, huyos también es hijo, pero esto en función de la relación como hijo. En castellano se traduce siempre como hijos.
hijo o hijos, con lo que en las versiones castellanas se pierde la distinción entre huyos, hijo, y tecnón, niño. De hecho, en otros idiomas, según esto es el diccionario de Vine, en inglés está son y children, en francés también enfant y fils, y eso hace distinción, pero en español se traduce solo como hijo y tenemos que verlo como aquel que nace de, como niño de Dios. Ahora, por esa razón, enfatiza el nacimiento de los creyentes, al decirnos que no nacieron de, primero, sangre, que no nacieron de sangre. Dice el versículo 13, ¿verdad? No nacieron de sangre, ni de la voluntad de la, ahora sí, carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ok, entonces, esto es para señalar que el nuevo nacimiento es espiritual. Dice, no nacer de sangre, habla de que este nacimiento no es por herencia familiar, es decir, que no es niño de Dios por haber nacido en determinada familia o grupo étnico. Este tema debía aclarar mucho a los judíos que se consideran distintos a los demás por su descendencia carnal de Abraham. Tristemente, no solo ellos, sino muchos cristianos descuidados en su propia edificación, siguen pensando que en el nuevo pacto hay privilegios por razón de la sangre. Es decir, somos de tal familia y por lo tanto Dios hace esto con nosotros, una diferencia que no hace con los demás. Pasa con los judíos, pero pasa también con cristianos cuyas familias han estado en la iglesia por mucho tiempo. Este nuevo nacimiento tampoco se da por la voluntad de la carne, es decir, mediante la relación entre un hombre y una mujer. No es un nacimiento físico o carnal. Entonces, esto para hacer la diferencia con el nacimiento espiritual. Luego dice, y tampoco se da por la voluntad del hombre, pues no se sujeta al deseo del ser humano. Es decir, uno no nace de nuevo porque uno elija a Dios. Uno nace de nuevo porque esto lo concede Dios, esto procede de Dios. Entonces dice, este nuevo nacimiento no sea por la voluntad del hombre, pues no se sujeta al deseo del ser humano, sino que viene solo de la voluntad de Dios. Es por esa razón que dijimos que este pasaje no se limita solo a la salvación. Es cierto, incluye nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, pero nos lleva más allá al hablarnos del nuevo nacimiento, recordando el versículo 4 que nos dice que en Cristo está la vida. Esa vida nos es comunicada por el nuevo nacimiento para ser niños de Dios, y al decir les dio el derecho de llegar a ser, indica que a causa de ser nacidos de Dios, somos transformados según la semejanza de Dios. Es decir, llegar a ser implica llegar a ser el reflejo del Hijo de Dios. Bueno, en palabras de William Hendrickson, uno llega a ser huyos por adopción, que es hijo por adopción, pero se llega a ser tecnón por regeneración y transformación. Es decir, se llega a ser niño de Dios por un nuevo nacimiento. Por eso cuando se habla de si somos hijos porque recibimos el espíritu de adopción o somos hijos porque nacimos de nuevo, tenemos que entender esa diferencia. Y ese es el punto, una diferencia en la cual somos hijos de Dios, pero ¿en qué sentido? Ok, ya vemos que sí, tenemos un nuevo nacimiento para ser niños de Dios, descendientes de Dios, diríamos. Y por el otro lado, somos establecidos como hijos por la adopción. Bueno, ok, no sé si hay preguntas sobre esta parte, porque esta parte es central en lo que vemos en el estudio, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? Ok. Dice, continuando con la presentación del verbo, el versículo 14 nos dice que el verbo se hizo carne. Ok, es una buena forma de señalarlo. El verbo se hizo carne. Ahora,
es importante distinguir entre una manifestación de Dios en forma humana, como lo hizo con Melquisedec ante Abraham. ¿A quién le tocaba? Natán. Génesis 14, 18 al 20. Luego Josué sería Génesis 32, 24 al 28. Y Luis, 5, 13 al 15. Ok, como lo hizo con Melquisedec ante Abraham. Génesis 14, 20. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote de Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, que Abraham le dio el diezmo de todo. Ok, entonces de hecho señalamos por qué creemos que Jesús es Melquisedec y no otro ser humano previo que solamente estableció un linaje de sacerdotes. Nos vimos el hecho de que Jesús se haya presentado delante de Abraham. O también se encuentra peleando en la noche con Jacob, que dice Génesis 32, 24 al 28. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él para hallar el alma. Vio que no podía prevalecer contra Jacob, tocó en la coyuntura y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba, no te soltaré si no me bendices. Le respondió Jacob: ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob. Le responde él. El hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ok, tanto Jacob, que después dice que vio a Dios cara a cara, y como este varón, que no se dice que sea un ángel y que señala que ha peleado con Dios y con los hombres, pues la pelea con Dios debió haber sido en ese momento. Entonces entendemos que es una manifestación física de Dios, más entendiblemente del Hijo. O también finalmente en Josué 5, 13 al 15, como el varón con la espada desenvainada que está ante Josué. Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas un príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ok, entonces, si este fuera un ángel, pues el lugar no sería santo. Pero esto manifiesta que el general del ejército, porque podríamos decir, bueno, y si era Miguel, que es señalado después. Exactamente. En la Nueva Biblia de las Américas solo dice que le hizo una reverencia o se postró, creo, algo así, pero es cierto, en la Reina Valera dice que lo adoró. Entonces, aun cuando se hubiera inclinado ante él, él le hubiera dicho como Juan, que se inclinó ante el ángel, que no hiciera eso. Entonces entendemos que se trata de Jesucristo. Ok, estas son manifestaciones de Dios en forma humana. Hay que distinguirlas por el otro lado de su encarnación. Ok, ¿por qué? ¿Qué es la encarnación a diferencia de lo que acabamos de leer? Para esta encarnación fue concebido y nació de una mujer, con la finalidad de adquirir la naturaleza humana, es decir, hacerse carne. De este modo el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, participó de la naturaleza humana. En este sentido, tomó la naturaleza humana entrando desde el inicio como alguien que nace, como todos los demás seres humanos. Y esto sin haber dejado la divina. Jesús no nos dice la Biblia en realidad que haya renunciado a su naturaleza divina, aunque podríamos decir que por un tiempo esa naturaleza, estando en la tierra, no se manifestó, y ya hablaremos de eso cuando hablemos después de la segunda gloria de Jesús, la que tenía
con el Padre, pero llegaremos al capítulo 17 para ver eso. Bueno, dice, de este modo el Evangelio está guiándonos en el conocimiento de Jesucristo como Dios creador y también como hombre salvador. ¿Por qué decimos que no dejó la naturaleza divina? Porque eso no se puede separar de él. Sigue siendo Dios porque fue adorado. Entonces no son dos personas, sino es una misma Jesús con dos naturalezas. Ok, ya estaremos hablando más, sobre esto. Ahora, la muestra de que el Verbo se hizo carne, nos dice Juan, es que hizo ¿qué? Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. El Verbo habitó entre nosotros. Consideremos la perspectiva de Juan al decir habitó entre nosotros, porque está hablando él ya propiamente. Pues el término traducido aquí como habitar literalmente significa montar su tienda o acampar. Es decir, que la palabra hecha carne no vino de paso solamente, sino que hizo una vida entre las personas, nació, creció y se desarrolló entre ellas. Vamos a ver Lucas 2:52, Marcos 6:3 y Juan 6:42. A ver, vamos con Natán, Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Ok, entonces Jesús tenía un desarrollo físico, creció con gracia delante de Dios y también delante de las personas. Ok, entonces vemos que Él se hizo carne y tuvo ese crecimiento. Marcos 6:3, ¿qué dice? ¿No es este carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, el hijo José, Judas y Simeón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Ok, la gente en Nazaret veía que Él era el que estaba ahí siempre como carpintero, ¿verdad? Igual en Juan 6:42. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ok, entonces vemos el hecho de que Jesús hizo una vida en la sociedad que le rodeaba. Él se hizo carne, habitó entre las personas, no bajó y estuvo en un monte y la gente iba allá a verlo y no tenía contacto con nadie más que cuando daba enseñanzas. No, Jesús tuvo una convivencia y de hecho una convivencia muy cercana con tanta gente que cenaba con todo tipo de personas, que se relacionaba con todas las personas a su alrededor. Y la muestra de eso es que no era solo cuestión de su ministerio. Desde antes la sociedad lo conocía. De ahí que hablemos del testimonio de Jesucristo, es decir, cómo iba él a dar testimonio si no tenía relación con la gente y cómo iba la gente a dar testimonio de él si él no tenía relación con ellos. Bueno, la gloria, perdón, por lo tanto, vamos en el 5, ¿verdad? Al haberse hecho carne, Juan da testimonio de la palabra diciendo, y vimos en el versículo 14 a la mitad, y vimos su gloria, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria es la manifestación de lo que alguien es. Eso es la gloria, es decir, cuando alguien muestra todo su poder, está mostrando su gloria, todo lo que esa persona es. Cuando alguien muestra sus riquezas, está mostrando todo lo que él es. Cuando alguien muestra su elegancia, todo eso es la gloria de una persona, muestra lo que esa persona es. Ahora, entonces la gloria es la manifestación de lo que alguien es. Así que la gloria de Jesús
es la que corresponde a quien es el unigénito del Padre, es decir, Dios, el unigénito de Dios, el Padre. No es la gloria de algún ser humano poderoso, ni la gloria de un gran maestro, o la de un iluminado, como tantas veces el mundo lo ha querido catalogar, ya sea un gran líder, ya sea un gran maestro, un gran iluminado. No, su gloria fue la del Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jesucristo es la gloria que corresponde a quien proviene del Padre Celestial, el Dios eterno. Entonces, no podemos rebajar a Jesús a decir era un gran maestro, como maestro fue bueno, pero esa no era su gloria. ¿Ok? Entonces vamos dando forma a la manera, a la perspectiva que tenemos de Jesús de acuerdo a este evangelio. Dice, y este testimonio es importante para entender algo vital en nuestra comunión con Dios. El calificativo de Jesús como el unigénito del Padre debe distinguirse de lo que previamente ha señalado el pasaje, que aquellos que creen en Jesús llegan a ser hijos de Dios. Una distinción debe haber entre ambos. Las malas interpretaciones que algunos han hecho, como el caso del término Jehová Junior, este famoso caso de hace algunos años, para señalar que ahora somos diosesitos, se debe a que se ha tomado de manera superficial lo que el pasaje señala. Nosotros somos niños de Dios al nacer de nuevo por la fe en Jesucristo, pues el nuevo nacimiento es una realidad. Y meditaremos en él más profundamente en el capítulo 3, cuando hablemos más sobre el nuevo nacimiento. Pero eso no nos concede los atributos incomunicables de Dios, su eternidad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, entre otros atributos que corresponden solamente a la naturaleza divina. Por esa razón, Jesucristo es señalado como el Hijo y no como niño de Dios. En Jesús se utiliza el término huyos, en nosotros se utiliza el término tecnón. Pues es hijo no por su nacimiento humano, sino por su participación eterna con el Padre en la divinidad. Hay quienes dicen, bueno, él es el hijo porque cuando nació, nació del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo pasa a ser su padre y empieza a haber un revoltijo de conceptos y por eso él es el hijo porque se hizo humano. No, él ya era el hijo. Desde la eternidad ya era él el hijo y lo es en relación de su participación eterna con el Padre en la divinidad. Distinguir estos términos ayudará a una mejor comunión con Dios. Al decir que la gloria del unigénito de Dios le manifiesta lleno de gracia y de verdad, es porque la gracia del Hijo se manifestó en su cuidado hacia las personas, sus milagros para sanar y liberar a los pecadores, al punto de ofrendar su propia vida para rescate eterno. Entonces, cuando dice que esta gloria le manifiesta como lleno de gracia y de verdad, empezamos para entender que la gracia es todo lo que Jesús hizo con las personas, con los enfermos, con los endemoniados, con los pobres, con todos aquellos que él trató. Esto lo hizo por gracia, incluyendo la salvación, el perdón de los pecados. Nadie se merecía la obra de Jesús y por eso fue por gracia. Dice, al punto de ofrendar su propia vida para rescate eterno. Esto lo distingue de cualquier buen maestro o líder humano. En cuanto a la verdad, porque la gracia y la verdad es porque Él mismo es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, en Él está la verdad, o Él es la verdad, ambas cosas, lleno de gracia, lleno de verdad, porque Él es la revelación de Dios para nosotros, la palabra hablada por Dios para revelarse a sí mismo. Por esa razón, el Evangelio incluye aquí el testimonio de Juan el Bautista. En este punto, brevemente se señala el testimonio de Juan, que dice, este era del que yo decía, el que viene, ¿ok? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ok, entonces el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahora,
Ya nos ha dicho, porque a la vez que nos da testimonio de Jesús, nos da testimonio de Juan el Bautista. Ya nos ha dicho que Juan el Bautista no es la luz. Ahora, él mismo señala que Jesús, quien ha de venir después de él, es mayor que él porque Jesús es eterno. Y así reafirma el testimonio del unigénito de Dios. Entonces, en todo esto, lo que ahorita va no ha llegado al punto de señalarnos cuál es el testimonio que dio Juan, ya lo avisó desde el inicio, en el 6, y ahora nos señala aquí en el 15 el testimonio que Juan va a dar testimonio de Jesús, pero ahorita sigue presentando a Jesús. Ok, entonces así reafirma el testimonio del unigénito de Dios. Finalmente en el versículo 16 dice, esto tiene una finalidad importante, enseñarnos que ahí hay una palabra interesante, de la plenitud, ¿ok? Que de la plenitud de Jesucristo, todos hemos recibido o tomado, y gracia sobre gracia. Ok, todo lo que ha estado señalando de Jesús es para llevarnos a este punto y al versículo 18, que le vamos a dedicar más tiempo, no lo vamos a ver hoy, la próxima lección lo veremos, pero en este punto es llevarnos a entender que nosotros hemos tomado o recibido de la plenitud de Jesús y hemos recibido gracia sobre gracia, porque Él es el creador. En eso todo ser humano ha recibido de su plenitud. Es sustentador. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, de ahí todo ser humano recibe. Y es salvador. Todos los que somos salvos hemos recibido de Jesús la salvación. Todo lo que el ser humano es y tiene proviene de Él por su gracia. Entonces tenemos que medirnos de acuerdo a Jesucristo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí? Bueno, entonces dice, por lo tanto, ahora sienta la base de su ministerio. Ok, ¿cómo va a ser el ministerio de Jesús? Ya nos habló de su plenitud, tomamos todos, gracia sobre gracia, Jesús lleno de gracia y de verdad. Entonces concluye diciendo, ¿qué fue dado primero? La ley. Ok, la ley fue dada por medio de Moisés. Ok, la ley fue dada por medio de Moisés. La verdad, que ya vimos que vienen en la gloria de Dios en Jesús. La gracia y la verdad fueron hechas realidad. No sé cómo dice la Reina Valera ahí. Ok, vinieron por medio de Jesucristo. Aquí usa el término fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ok, esta comparación entre la ley y la gracia, entre la ley y la gracia y la verdad en Jesús, las iremos viendo a lo largo del Evangelio. Es decir, vamos a ir comparando cómo, y nos sirve que ya estudiamos Hebreos, para entender por qué cuando señalamos referente a respecto de la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, por qué en las palabras de Jesús se va mostrando esta realidad. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces Juan va estableciendo bases para señalarnos que el ministerio de Jesús es distinto a la ley. Y esto es una de las cosas que debemos de tomar nosotros en cuenta. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, entonces pues vamos a orar para terminar. Damos gracias a nuestro Dios por poder tener este estudio y pues confiamos en su gracia y su verdad que sean para nosotros, que vivamos en su gracia y conozcamos su verdad, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Les recuerdo a quienes nos ven por internet también que tenemos reunión de oración
el viernes a las 7:30 de la tarde. El estudio lo repetimos aquí no lo transmitimos, pero lo tenemos a las 11 de la mañana, los viernes físicamente, nada más. Entonces les esperamos a cada uno para el estudio o la reunión de oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y cuidado y te damos gracias porque tú eres quien nos sostiene. Padre, seguimos orando por Marco y por su compañero, Señor, para que tú le des a él una restauración en su cuerpo pronto y que él pueda llegar a conocerte. Por Mauro, Señor, te estamos pidiendo, Padre, y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos en la iglesia, por cada una de las peticiones que compartimos en el boletín, Señor, por la salud de cada una de nuestras hermanas y hermanos que están delicados de salud. Te pedimos que tú traigas sanidad, Padre, para Josué, Señor, para Eliseo también, Señor, que tú traigas sanidad para cada una de nuestras hermanas que han estado en tratamiento, Señor, y les fortalezca, Señor. Lo mismo te pedimos para Alicia Santos y para Esaú. Te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en esta iglesia, sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Sigas haciendo tu obra, Señor, en la vida de Hugo y de Carla, Señor, y del bebé de Carla. Padre, te pedimos que tú te sigas manifestando en todas las cosas, Señor, que vivimos y que llevamos a cabo como iglesia, y nos des un corazón dispuesto, Padre, a seguir creciendo, a seguir conociendo tu palabra y seguir siendo formados en Cristo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que Dios bendiga a cada uno.